Bueno, ¿cómo están muchachos? Nuevamente estoy de vuelta y esta vez con un tópico eh, que, digamos, se complementa mucho con el de mi antiguo video. Anteriormente les estuve hablando sobre mi experiencia como freelancer y como trabajador, como programador en general. Y en este video quiero hacer, digamos, un resumen de lo que hace falta para mi criterio comenzar a ser freelancer, eh, indiferentemente de tu nacionalidad, ¿no? El video pasado estaba mucho orientado a lo que pasaba aquí en Venezuela, pero en general cuando empezamos a freelancear ya estamos entrando en un mundo, digamos, un poco más abierto que no se limita a tu nacionalidad. Entonces ya no existe esa limitante de región, ¿no? Habiendo dicho eso, sí hay cosas que se deben dominar antes de entrar a este mundo, porque se requiere un mínimo, ¿no? Se requiere un talento para poder cobrar por ello. Y si bien no hay, digamos, una lista de requisitos establecida, ni mucho menos, hay cosas que la experiencia me han dicho que son sumamente importantes y que debemos tener ese mínimo, digamos, para poder comenzar eh, en este mundo, ¿no? Yo las englobé en tres categorías, en tres cosas básicamente, que yo pienso es lo básico para ser un freelancer. Ojo a esto, ¿no? Esto es para ser un desarrollador web, que es a lo que yo me enfoco. Hay muchas ramas del desarrollo, de la programación, hay muchas ramas en las que dedicarse a la tecnología, pero cuando nos entramos en este mundo que es desarrollar páginas web, yo pienso que esto es lo mínimo. Ahora bien, vamos poco a poco entonces, ¿no? La primera cosa, HTML y CSS. Es que esto es básico, esto es muy obvio. Cuando estamos trabajando páginas web, hermano, lo único que tú no puedes cambiar es el HTML, el CSS y JavaScript. Lo demás puede variar, que si utilizas un framework, que si utilizas un backend, que si la base de datos, todo eso puede variar de proyecto a proyecto. La única constante es HTML, CSS y JavaScript. Eso nunca va a cambiar, o al menos no lo ha cambiado por ahora. A futuro quién sabrá, ¿no? Pero como esta es la constante, si no dominas eh, estos tres lenguajes entre comillas, para que no salga gente diciendo que HTML y CSS no son lenguajes, si no dominas estas tres tecnologías, vamos a decirlo, no estás comenzando con el pie correcto. Ahora bien, HTML y CSS como primer paso. ¿Hasta qué punto tú puedes decir HTML y CSS? Si tienes una página, si tienes un PDF y no eres capaz de replicarlo a la perfección en una página web, perdón, si tienes un archivo de Photoshop, que es lo que más o menos utiliza las personas para dar diseños de páginas web, si tú no puedes pasar ese diseño a código y replicarlo exactamente en, en tu navegador, deberías seguir practicando HTML y CSS. ¿Por qué? Porque una vez que entiendes las bases de las etiquetas HTML, una vez que entiendes cómo se comporta el DOM, si no sabes lo que es el DOM, te recomiendo que sigas estudiando, se te va a hacer más fácil entender JavaScript. Pero JavaScript ya como requiere lógica, ya como requiere seguir una serie de reglas de semántica, de sintaxis, que hasta cierto punto sí le requiere CSS y HTML, pero digamos no es tan fuerte. Entonces tu prioridad debe ser sí o sí HTML y CSS. Practicar mucho, entender cómo posicionar elementos, entender cómo hacer ciertas estructuras, entender cómo hacer diseño responsive, que es súper importante en el año en el que estamos. Si ya sabes HTML y CSS, ya puedes pasar al siguiente paso. Ahora bien, eso no debe demorarte mucho. Si eres aplicado y de verdad te pones y te enfocas, en un mes deberías saber cómo hacer cualquier diseño. No vas a ser un maestro que vas a poder hacer cualquier así a página súper vistosa, pero vas a entender lo básico y vas a poder hacer un diseño eficiente, y a lo mínimo podrás copiar un diseño que tú veas te guste y lo hiciste paso a paso, ¿no? Ahora bien, JavaScript. JavaScript es el lenguaje que mueve las páginas web, es el lenguaje de script, valga la redundancia, que le da la lógica a tu página web. Una vez que ya entiendes JavaScript, puedes hacer páginas más dinámicas, puedes hacer que el usuario tenga cierta interacción con la página web, pero esta va a ser estática, porque JavaScript no corre del lado del backend
siendo JavaScript. Sí puede correr del lado del backend, puedes correrlo con Node, puedes correrlo con frameworks de Node, como pueden ser como Express, pero en teoría estás comenzando a estudiar y aún no vas a llegar a este punto. Entonces, como te sigue diciendo, JavaScript no se encarga de hacer la conexión con la base de datos directamente, entonces tiene cierto dinamismo, pero un dinamismo limitado. Tú no vas a tocar base de datos todavía, no deberías. Deberías primero enfocarte a lo que es HTML, JavaScript y CSS. Una vez que entiendas la lógica, los ciclos, las condicionales, las variables, todo esto que es lo básico de cualquier lenguaje, ya tienes un mínimo de compresión, ya sabes llevar un diseño de una página web y ya sabes darle cierto comportamiento. Hasta este punto ya tienes lo mínimo para poder trabajar como desarrollador web, lo mínimo para ser un frontend developer. Ahora bien, vivimos en el 2019, lo mínimo lamentablemente no es suficiente. Con lo mínimo me refiero de 100 trabajos, únicamente 10 van a necesitar que hagas un diseño y con suerte no utilizan ningún framework de JavaScript, utilizan JavaScript Vanilla y de repente tú con agregarle funcionalidad utilizando JavaScript ya te pagan por tu trabajo. Es complicado. Ahorita muchos proyectos utilizan frameworks, a nadie le gusta hacer las cosas digamos a pata porque es más demorado y los estándares no se respetan. Entonces yo te recomendaría no te quedes acá y no te lances todavía al mundo, porque no vas a conseguir trabajo tan fácil. Sí que ya tienes el talento para hacerlo, pero no va a ser tan fácil. ¿Cuál es el siguiente paso, según yo, para ser un diseñador web? Aprender ahora a lo que es un lenguaje de backend. Como te decía antes, HTML, CSS y JavaScript no tienen escapatoria, siempre se van a mantener. Cuando pasamos al backend, esto cambia totalmente. El backend puede ser básicamente cualquier lenguaje de programación. Puede ser Java, puede ser PHP, puede ser Ruby, puede ser Perl, puede ser JavaScript, puede ser, hermano, Python, el que te dé la gana. Cualquier cosa que se conecte a una base de datos puede ser un lenguaje de backend. Y yo creo que todo, si no es que me falla la memoria. Entonces, ¿cuál te recomiendo yo que aprendas de primeras? Yo te recomiendo que vayas por PHP. Ahora, ¿por qué PHP? Porque que tiene PHP que no tenga Ruby, o que tiene PHP que no tenga Java. Hermano, dos cosas: WordPress, para comenzar, y cPanel. ¿Qué es WordPress y qué es cPanel? WordPress es un CMS o framework, depende de cómo lo utilices, que se encarga de hacer páginas web y que es estúpidamente utilizado a día de hoy. ¿Qué es un CMS? Un CMS es un Content Management System que se encarga de ayudarte a ti como usuario a hacer páginas web sin escribir una sola línea de código. Esto para personas que no son adeptas a la programación es súper conveniente, porque sin saber programar puedes llevar a cabo una página decente. Ahora bien, no se quedan ahí, necesitan cierta personalización, necesitan cierto grado de comprensión de código para poder alterar estas páginas y que lleguen, digamos, al producto que ellos esperan. Y para eso buscan programadores. WordPress está hecho en PHP y WordPress es horriblemente utilizado, al igual que PHP, a día de hoy en las páginas web. Esto viene de más atrás, hace muchos años, bueno, muchos años no, digamos hace una década o así. Muchas páginas se empezaron a estandarizar con PHP y a día de hoy tenemos un número estúpido así como el 70, el 80% de las páginas web están escritas en PHP. Ojo, PHP como lenguaje está muy bien, pero no es el santo grial y solamente te lo recomiendo por lo utilizado que es. Si puedes comenzar con con Python, con Java, da igual. Realmente lo importante es encontrar un lenguaje que sientas que te está dando, que te responde, que es responder, bueno, que es fácil de aprender, que cuando programas algo funciona como tú esperabas que funcionara, que no veas un grado de complejidad tan alto y entender un poco qué es el backend y cómo se mueve. Una vez que entiendes un lenguaje de backend, es hora de integrarlo a una base de datos. Base de datos, de nuevo, la que sea. Lo más común es que utilices MySQL. MySQL junto a PHP y Apache crearon este famoso stack que se llama el stack LAMP o WAMP o CHAMP o como quieras llamarle, porque hay uno para cada plataforma de desarrollo.
Este stack, al igual que PHP, se hizo muy famoso y es muy famoso hoy en día, pero ya no son las únicas alternativas. Te recomiendo que comiences por ahí, pero no te estanques ahí. Ahorita hay demasiadas opciones y no hace falta morir únicamente con un stack, ¿no? Una vez que entendemos bases de datos, entendemos backend y entendemos frontend, ya tenemos un mínimo de noción cuál es el ciclo de vida de un sistema, dónde almacena la información, cómo se contacta esa información, cómo el usuario interfiere con la página web, cómo darle estilo a esa página web, dinamismo, y ya ahí tenemos el conocimiento. Ya estamos entrando un poco más en materia de lo que es un full stack developer. Un full stack developer es una persona que puede hacer tanto backend como frontend. De nuevo, estamos entendiendo lo mínimo que es una página web. Así que ser full stack developer con esto que estoy hablando es como decir que soy jugador de fútbol como Messi porque hice un gol jugando con mis amigos del barrio. Es lo mínimo. Estamos entendiendo qué ocurre a nivel de web. Pero ya a estas alturas podemos encontrar muchísimo trabajo con PHP en páginas de freelance. Por lo que te digo, PHP es muy utilizado. Recomendación, no te dediques todavía a trabajar, sigue estudiando. Con todo lo que te he dicho ya, entonces tenemos el conocimiento del flujo de información de un sistema web, de una página web. Desde que el usuario ingresa, la información se mueve al backend, luego se trae nuevamente utilizando tanto GET como POST, estos protocolos, ¿no? estos métodos HTTP. Ya entendemos el flujo de vida del sistema. Ahora nos falta una única cosa para poder montar una página web y darle un soporte y a partir de este momento convertirnos en desarrolladores completos de páginas web. Lo que nos falta es entender el ecosistema en el que habita un sistema web una vez que lo sacamos al aire, ¿no? Una vez que lo desplegamos. Estos entornos normalmente son servidores que corren en PHP, en su gran mayoría, y la manera clásica de interactuar con estos servidores es utilizando una interfaz que se llama cPanel. Cuando quieras desplegar una página web y compres algún host de estos de $5 al mes, cualquiera que veas en internet, realmente no hay uno que sea la gran cosa, y tampoco conozco uno que sea, oye, eso es horrible, simplemente, no sé, el que tú quieras. Ellos te van a dar una dirección IP que va a ser en la que se aloja tu página web. Una vez que registres el dominio, ya lo que te queda para montar tus archivos es interactuar con cPanel. cPanel es una interfaz que nos permite subir archivos a la página web, en este caso tu página, que te permite gestionar bases de datos, te permite gestionar usuarios, y vas a tener que conocer un poco lo que es FTP, que es File Transfer Protocol, que es la manera en que se envían archivos a un hosting. Y por último, cosas un poco más avanzadas como FileZilla, bueno, más avanzadas. Hoy ya eso está siendo un poco tecnología de ayer, pero si estás comenzando, está bien. Aprende que FileZilla, cómo montar archivo a un hosting, y ya con eso entendemos, de nuevo, perdona la redundancia, entendemos lo que es un sistema web, donde se aloja, su manera de trabajar la lógica tanto a nivel de usuario como a nivel de base de datos. También es muy importante a todo esto, y no lo comenté, manejar control de versiones, en este caso Git y sus variantes, ¿no? GitHub, GitLab, todo esto. Porque es muy difícil que encuentres un trabajo decente que no utilice Git. Si trabajas para un cliente que no sabe lo que es Git, o si trabajas para una empresa que no utiliza ningún gestor de versiones o control de versiones, yo te recomiendo que no trabajes para ese cliente o esa empresa. Porque si hay problemas de código, si hay problemas de sistema, se te puede hacer muy pequeña a ti la vida y te puede generar a ti muchas dificultades. Así tienen un repositorio privado con todas las versiones del sistema, con lo que se ha hecho, que tengan un buen gestor de ese repositorio, y en general son buenas prácticas. Es muy importante cuando comenzamos a hacer las cosas, saber la diferencia entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mal, porque como lo decía en mi video pasado,
hacer las cosas bien no significa que el código corra, es seguir buenas prácticas. Y bueno, con todo lo que te he dicho, ya tienes lo mínimo para ser un desarrollador web. Algunos pensarán que es mucho, otros te pensarán que es poco. Todo esto es mi opinión y es un poco lo que yo hice o en lo que ya me preparé para poder entrarle de lleno al freelance y ver un trabajo fluido, nunca sentir que me quedaba sin clientes, sentir que podía cobrar, digamos, lo que yo más o menos pensaba que era correcto sin quedarme corto o sin abusar. Y bueno, eso fue todo por mi parte. Eh, de repente me dejo algunas cosas, si puedes coméntalo. Si te gustó, bueno, espero vernos en la siguiente. Y fui Ángel León y eso fue todo por este video.